Entonces, como lo mencionaba, cuando nos mencionan acerca de qué es la geografía, chicos, siempre decimos, ¿no? La etimología, que es geo, tierra, grafo o grafía, descripción. Haya es descripción de la tierra. Pero eso es una definición de la edad antigua, inclusive, ¿no? Como podemos observar aquí en la edad antigua, nos menciona que la geografía tenía un carácter descriptivo. Primera pregunta, jóvenes. Para ustedes, ¿qué significa o qué entiende por descripción? Si te dicen, descríbeme la sala, ¿qué se entiende por ello? A ver, chicos, ¿qué entiende por descripción? Claro, ¿no? Mencionar las características, lo que uno está observando, ¿no? Entonces, así comenzó, chicos, la geografía. Simplemente mencionar lo que uno observaba. Me voy a un pueblito, en ese pueblito pues hay un río que por temporadas hay lluvias y sube el caudal de las aguas del río, ¿no? Pero no me explico por qué. Esa etapa de explicación aún no estaba en esta geografía, ¿no? Solamente describían, ¿no? Lo que uno observaba. ¿Qué más te dice? Referente pues a las nociones de la esfericidad. Ya se tenía pues, como se menciona, algunas informaciones básicas de la esfericidad de la Tierra. También el cálculo de la circunferencia terrestre, ¿no? Muy importante. Aquí algunos aportes, el señor Hecateo, Aristóteles y Eratóstenes. Con respecto a la Edad Media, sigue siendo de carácter descriptivo, ¿no? Destacaron aquí sobre todo los árabes, en las cuales mucho se infundó con los viajes que realizaban. Algunos aportes, por ejemplo, ¿no? Al-Isidri, Bartolomé, ¿cierto? Con sus mapas portulanos, ¿no? Que ya tienen mucha relación con, por ejemplo, las coordenadas, ¿sí? Las básicas, ¿cierto? Entonces, aquí en la Edad Media se está dando un pequeño avance, ¿no? Pero ese avance es limitado, chicos, ¿ya? Recordemos que la Edad Media, el que controlaba, por así decirlo, todo, era la Iglesia Católica. Tú no podías seguir avanzando en el aspecto científico, por ejemplo, sin tener el permiso o la autorización de la iglesia, ¿no? Si tú contradecías o refutabas a la iglesia, había pues consecuencias muy graves, ¿no? Hasta pues perder la vida. Entonces, eso justamente pasó en la Edad Media. Había este estancamiento, ¿no? Un avance mínimo, por así decirlo. Recordemos que en el lapso de la Edad Media a la Edad Moderna hay un periodo, chicos, de crisis, ¿cierto? Un periodo de crisis. Pregunto, ¿qué se entiende por crisis, chicos? Si te dicen a ti, ¿qué se entiende? ¿Qué es crisis? Estamos en una crisis. ¿Qué se entiende? A ver, chicos, ¿qué se entiende por crisis? Hace poco se ha hablado, ¿no? La crisis política del Perú. ¿Qué entendemos? Muy bien, ¿no? Palabra clave, ojo, inestabilidad, ¿sí? La crisis es un periodo de inestabilidad, chicos, por favor. No confundamos, porque muchos piensan que crisis es algo negativo de ley. No, no siempre va a ser la crisis algo negativo. La crisis es un periodo de inestabilidad que puede ocasionar algo negativo, pero también puede ocasionar algo positivo, ¿sí? Muy importante eso. Entonces, en este periodo de lapso de Edad Media, Edad Moderna, hubo una crisis, ¿no? En la cual se estaba infundando un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad, de lo que le decía la Iglesia Católica a lo que pues el hombre pensaba, ¿no? Muy importante esto. Aquí es donde surge justamente ya un mayor avance, no solamente en la geografía, sino de otras disciplinas. ¿Ya? Y en la Edad Moderna, como se menciona aquí, hay un avance progresivo, ¿no? Porque se está dando este cambio, jóvenes, esta crisis positiva, ojo. Aquí hay algunos aportes de Copérnico, Cristóbal Colón, ¿no? Con estos viajes que realizan, con ya la obtención, por ejemplo, de unos mapas más específicos, la brújula también muy importante, ¿no? Donde observamos que la geografía ya es considerada ciencia, chicos, ya en la edad contemporánea. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, a este pensamiento positivista, ¿no? Esta corriente positivista, siglo XVIII aproximado, donde te dicen que para que tú puedas confiar, puedas aceptar algo, un hecho, ¿qué tienes que hacer?
tienes que justamente analizarlo, tienes que investigar, ¿no? Para poder cerciorarte correctamente de qué es la respuesta. Entonces, aquí nace, jóvenes, la ciencia geográfica. Recuerden que antes había una geografía descriptiva. Simplemente apuntaba a lo que uno observaba, las características, nada más, pero no me daba respuesta al por qué. ¿Dónde vamos a tener esa respuesta concreta? Justamente aquí, en lo que concierne a la edad contemporánea, cuando adquiere un carácter científico la geografía, ¿no? Como te mencionaba, por temporadas en este pueblito hay lluvias, pero ¿por qué hay lluvias? Pues comenzaban a hablar, ¿no? Por el aumento de la temperatura a nivel de la superficie marítima, la cual ocasiona el ciclo del agua, ¿no? Etcétera. Entonces te das cuenta justamente de este avance muy importante, ¿no? Donde también acá resaltamos los principios geográficos, ¿cierto? Para hallar esa respuesta tenemos que utilizar los principios geográficos. Entonces aquí se da este avance muy fundamental. Ahora, la definición, como te mencionaba, ¿no? Antes la definición era la etimología, descripción de la tierra, pero ahora ya no. La definición va a ser tomada como la interrelación, ¿no? Es el estudio de la interrelación del hombre y el medio que lo rodea, ¿no? Esa es una definición a manera general, ¿sí? En el siglo XX, chicos, surgen justamente nuevas corrientes, nuevas escuelas geográficas. ¿Y esto por qué, jóvenes? ¿Por qué surgen estas escuelas geográficas? Porque la geografía, ya como ciencia, comienza a interactuar con otras ciencias. Por ejemplo, las matemáticas, con la economía, con la física, ¿no? Y comienza a interactuar y nace justamente algunas ramas de la geografía. Geografía política, geografía económica, geografía matemática, geografía física, etcétera. Es ahí donde comienza a haber algún cuestionamiento, ¿no? Con las escuelas geográficas que se habían creado. Sobre todo, ¿quién era el más importante en la geografía? ¿Era el hombre o era el medio, la naturaleza? Justamente estas escuelas, sobre todo las más importantes, las de Francia y Alemania, son las que comienzan a dar ese importante criterio, ¿no? Pues al final deciden que ambos son fundamentales, ¿no? También nace la geografía sistémica, que lo vamos a ver más adelante. Aportes, aquí pues tenemos al padre de la geografía moderna, el señor Alexander von Humboldt, ¿cierto? Muy fundamental su trabajo. Entonces, como te mencionaba, ya la geografía es una ciencia, chicos. Entonces, toda ciencia debe tener un objeto de estudio, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la geografía? Tu objeto de estudio, como dice bien claro aquí, es el espacio geográfico, ¿sí? Ese es el objeto de estudio de la geografía, el espacio geográfico. Es la naturaleza modificada por el hombre. Ojo, muy importante eso, ¿ah? El espacio geográfico es la naturaleza modificada por el hombre. Aquí vemos dos imágenes. Tenemos un paisaje natural que aún no ha sido modificado por el hombre, ¿no? Las pampas de Olmos. Y en la mano derecha, la parte derecha, tenemos a las mismas pampas, pero ya ha sido, ¿qué? Modificada por el hombre, ¿no? Proyecto Olmos, por ejemplo. La pregunta es, chicos, ¿por qué el hombre está modificando este espacio? ¿A qué se debe? ¿Mm? ¿Por qué el hombre modifica el espacio, chicos? A ver, participemos. ¿A qué se debe que el hombre esté modificando su espacio, ojo, constantemente inclusive, ¿no? Para optimizar sus recursos, ¿no? Con fines poblacionales. Por ahí está algo importante, ¿no? Para sus necesidades. Claro, chicos, palabra importante. El hombre modifica, cambia su espacio geográfico constantemente para satisfacer, ¿qué? Sus necesidades. En este caso, ¿no? Ha cambiado aquí las pampas de Olmos, lo ha convertido en terreno, pues, agrícola, ¿no? Para beneficio económico, para, pues, la alimentación, ¿no? Para ellos, jóvenes. Entonces, ahí vemos constantemente este cambio que hace el hombre para satisfacer sus necesidades, ¿no? Aquí vemos justamente también los aportes que nos da los principios geográficos, ¿no? Localización, extensión, conexión y dinamismo, ¿no? Para entender justamente mucho más de lo que el hombre está haciendo en este medio, en este espacio geográfico. Digamos. Entonces, te hablaba de las escuelas geográficas. La más interesante en los últimos años es el enfoque geosistémico, ¿sí? El geosistema, también conocido.
la cual te dice que toma la Tierra, jóvenes, como una unidad funcional, donde se da un sinfín de fenómenos productos de la interacción entre entidades abióticas, bióticas y antrópicas y los subsistemas, la litosfera, la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y la sociosfera. ¿Cómo se entiende este enfoque? Que es muy importante, ojo. Por ejemplo, supongamos que la Tierra es un ser humano, ¿no? Es un hombre, una persona. Y es la unidad, ¿cierto? La unidad funcional, la Tierra. ¿Y cuáles serían los subsistemas? Pues, por ejemplo, el sistema respiratorio, el sistema excretor, el sistema nervioso, ¿no? Y los que ustedes ya conocen. La pregunta es, chicos, si en uno de esos subsistemas, por ejemplo, el sistema nervioso, ¿no? No funciona como se debe, la pregunta es, ¿se afecta solamente ese sistema o afecta a todo la unidad? ¿Mm? ¿Se afecta ese de su sistema o afecta a toda la unidad, chicos? ¿Cuál sería su respuesta? Afecta a todo, ¿cierto? Entonces, eso pasa, jóvenes, aquí también en este enfoque geosistémico, que la Tierra tiene estos subsistemas que están interactuando constantemente, chicos, y que producto de esa interacción puede ocasionar algunas consecuencias, ya sea positiva o negativa. Pero en los últimos años estamos viendo, pues, consecuencias negativas de esta interacción. ¿Y quién es el que interactúa más? La sociosfera, nosotros, ¿cierto? Nosotros. Y ojo que con esta escuela, con este enfoque geosistémico, se ha podido resolver, por así decirlo, las principales problemáticas ambientales que nos están suscitando. Por ejemplo, en los últimos años observamos que el niño costero interactúa o afecta mucho más a la costa norte, ¿no? O algunos otros fenómenos naturales están interactuando de manera radical, ¿no? Se ha visto pues ciclones de niveles superiores a 5, que el 5 era el máximo, pero hay superiores a eso, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esto, jóvenes? Este aumento de estos fenómenos naturales que están ocasionando muchas pérdidas materiales como también pues humanas, ¿no? A la interacción del hombre que está interactuando pero negativamente, ¿no? Este cambio climático. Muy bien, sigamos. Pasamos a otro punto, jóvenes. Y aquí tenemos pues los puntos y líneas imaginarias, ¿no? Este tema, chicos, también es conocido como la geodesia, ¿no? Líneas imaginarias. Seguro que en el colegio, ¿no? Te han hablado de este tema. La pregunta en este punto sería, jóvenes, ¿cuál es la principal línea imaginaria de la Tierra? ¿Mm? Para ustedes, ¿cuál es la principal línea imaginaria? ¿Cuál crees que sea? El Ecuador, muy bien, por ahí me dicen Ecuador, Ecuador. Bueno, por ahí he visto jóvenes, su eje, ¿no? Claro, ¿no? El eje terrestre, chicos, es la principal línea imaginaria que tiene nuestro planeta. ¿Ya? Muy importante eso. Gracias al eje terrestre, por ejemplo, como observamos aquí, se puede dar las estaciones, ¿no? Las 4 estaciones. Muy importante, chicos, la ubicación del eje terrestre sobre el Sol, ¿no? ¿Y cómo hemos podido percatarnos que el eje terrestre, que vemos aquí norte-sur, está inclinado gracias al llamado plano de la eclíptica? Ahí tenemos, ¿no? El plano de la eclíptica, donde vemos al Sol, ¿no? Como base y a la Tierra justamente, ¿no? Entonces se observa aquí pues que la Tierra tiene una inclinación de ¿cuánto? De 27 grados y 23 grados, perdón, y 27 minutos, ¿no? Esta inclinación. La línea ecuatorial debería estar justamente, para que sea la misma posición del Sol, aquí en el plano de eclíptica, pero no lo está, hay una inclinación. Estos jóvenes, como le mencionaba, ha sido muy importante, por ejemplo, para que son las estaciones. Vamos a ver un pequeño video referente, pues, a este punto, ¿no? Para tener una mayor interacción. A ver.
Muy bien, entonces muy interesante pues este breve video acerca de lo que concierne al eje terrestre, ¿cierto? Y lo que pues, nos origina, ¿cierto? Acerca de las estaciones. Y también muy importante lo que mencionaba el video acerca de que no en toda la Tierra, en todo el planeta, la radiación viene en la misma cantidad, chicos, ¿sí? ¿En qué parte vendrá mayor cantidad de radiación? En el Ecuador, ¿sí? En el Ecuador, justamente de forma perpendicular, la radiación está presente. Pero mientras nos alejemos de la línea ecuatorial, ¿qué va a suceder? Uno, que la radiación va a disminuir y otro, que no va a llegar de manera recta, ¿cierto? Tanto así que ya en los polos, la radiación, jóvenes, llega de manera oblicua. Entonces, disminución de radiación y no tan, no recta, ¿no? Eso hace justamente que en los polos, chicos, que suceda, se dan los 6 meses de día y los 6 meses de noche. A ver, en esta posición que observamos al Sol en el sector occidental, ¿no? En el oeste, ¿en qué hemisferio, en el norte del sur, en qué hemisferio, chicos, habrá verano? En esta imagen que estamos observando, ¿en qué hemisferio estará el verano ahora? En el sur, ¿no? Como puedes observar justamente, mayor radiación llega al sur, ¿no? Mientras que en el sur es verano, en el norte es invierno, ¿no? Y aquí se está dando justamente en el sur, en el polo sur, no, en la Antártida, los 6 meses de día. ¿Sí? Muy bien. Digamos. Aquí hablamos justamente de los polos geográficos, ¿no? Son puntos extremos del eje de rotación. En su encuentro con la superficie terrestre, coinciden con las zonas climáticas de bajas temperaturas, ¿no? Aquí tenemos el polo norte, ¿cierto? Donde está el Ártico, y aquí tenemos el polo sur, donde está la Antártida, ¿no? Representan latitudes máximas de 90 grados, es importante ello, vamos a hablar más adelante de las latitudes. Sus días y noches se prolongan hasta 6 meses respectivamente durante las estaciones, ¿no? Entonces, como te mencionaba, aquí en esta imagen, primavera y verano, 6 meses de día, ¿no? Invierno y otoño, 6 meses de noche, ¿no? Entonces, esa es un poco la relación en los polos. Tiene mucho que ver con las estaciones, claro. El ecuador terrestre, jóvenes, divide la Tierra en dos hemisferios, ¿no? Como puedes observar aquí, la línea de color rojo, ¿no? El ecuador, también se le dice, pues, paralelo base, ¿sí? El círculo máximo, son algunos nombres que tiene la línea ecuatorial. Está puesta de manera horizontal y divide, pues, a la Tierra en dos hemisferios. En la parte superior es llamado hemisferio norte, pero ojo, en los exámenes no siempre utilizan ese nombre, sino algunos sinónimos. Por ejemplo, le llaman hemisferio boreal. Norte también se le puede decir hemisferio boreal. ¿Qué otro nombre puede tener este hemisferio? El norte, hemisferio septentrional, ¿sí? Y otro nombre más, hemisferio continental, ¿ya? Son 3 nombres adicionales al norte que se le conoce a este hemisferio, chicos. Y cualquiera de esos 3 que te he mencionado pueden ser los que te pueden venir en el examen, ¿no? Vuelvo a repetir, hemisferio boreal, hemisferio continental y hemisferio septentrional, ¿sí? Y aquí en la parte inferior, el hemisferio sur, ¿no? Pero también es conocido, si arriba es boreal, aquí en la parte inferior, en el sur, será austral, ¿sí? Austral. ¿Qué otro nombre tiene? Si arriba es septentrional, aquí en el sur será meridional, ¿sí? Y si arriba es continental, abajo, ¿qué será? Marítimo, ¿ya? Marítimo. Entonces, otros 3 nombres. Vuelvo a repetir, en el sur, hemisferio austral, hemisferio meridional y hemisferio marítimo. Ese último, entre continental y marítimo, tiene mucho que ver con la masa continental presente. Sabemos que en el norte hay mayor masa continental, ¿cierto? Por eso se dice hemisferio justamente continental. Y en el sur, no menos, hemisferio marítimo. ¿Qué más te dice aquí? Es único lugar de la Tierra donde el día y la noche tienen igual duración. O sea, 12 horas de día, 12 horas de noche. ¿Sí, chicos? Ojo,
justamente por este último punto, es que a la línea ecuatorial, chicos, también se le llama línea equinoccial, ¿sí? A la línea ecuatorial también se le conoce como línea equinoccial, ¿ya, chicos? Ya que en cualquier estación, el día y la noche dura lo mismo, 12 horas de día, 12 horas de noche, ¿sí? Muy bien, sigamos. Los paralelos. Ya te mencionaba justamente del paralelo base o el paralelo mayor, por así decirlo, ¿no? La línea ecuatorial, ubicado justamente aquí en el centro, divide la Tierra en dos partes iguales de manera horizontal y tiene 0 grados. Otros paralelos muy importantes, ¿cuáles son? Los trópicos, trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. Y por último están los círculos polares. En el norte el círculo polar ártico y en el sur el círculo polar antártico. ¿Ya? Ojo que los paralelos, chicos, son círculos. ¿Ya? Son círculos. ¿Qué quiere decir? Rodean toda la Tierra. ¿Ya? Rodean toda la Tierra. Otra cosa importante que dice acá, ¿no? Disminuye el tamaño del ecuador hacia los polos, ¿no? Entonces, el círculo mayor es el ecuador. Y vas a encontrar los círculos menores, ¿dónde? Justamente aquí en las zonas polares. ¿Sí? Zonas polares. Gracias a estos paralelos, también hemos podido identificar, jóvenes, a las regiones climáticas, ¿sí? Sectores climáticos. Por ejemplo, entre los trópicos, ¿no? De Cáncer y Capricornio, todo este sector, chicos, todo este sector, desde Cáncer hasta Capricornio, todo este sector es llamado clima tropical, ¿sí? Clima tropical, o también llamado clima cálido. Cálido o tropical. Cualquiera de esos nombres puede llamarse. Clima cálido o tropical. ¿Qué más? Entre un trópico y un círculo polar, ¿no? Este sector, ¿sí? Este sector, entre un trópico y un círculo polar, tanto en el norte como en el sur, es llamado clima templado, ¿sí? Clima templado. Y por último, y no menos importante, dentro de los círculos polares, ¿qué clima tenemos? El clima glaciar o también llamado clima frío, ¿sí? Glaciar o frío. Glaciar o frío. Pregunto, Perú, ¿qué tipo de clima tendrá a manera de esta relación que hemos visto? A ver. Tropical, ¿cierto? Tropical, cálido. ¿Y Canadá? Canadá. Entre templado y frío, ¿no? Por ahí va. Templado, pero más templado, ¿cierto? Entonces, miren, también es muy importante aquí, pues, chicos, en el curso que te ubiques en el espacio, ¿no? Que podamos diferenciar e identificar justamente algunas regiones. Lo más importante, sobre todo. Oye, sigamos. Allá. Con los paralelos, jóvenes, con los paralelos, gracias a ellos, hemos podido obtener una coordenada geográfica, ¿no? Un valor. ¿Cuál de ellos es? Recuerda que en las coordenadas geográficas son dos valores, lo que es latitud y lo que es longitud, ¿sí? Con los paralelos hemos obtenido lo que es latitud, chicos, ¿ya? No te olvides. Con los paralelos hemos obtenido lo que es latitud, aquí está presente, no te olvides, latitud, ¿ya? Entonces, ¿qué es la latitud? ¿Cierto? Aquí tenemos son grados, los cuales van desde 0 grados línea ecuatorial hasta ¿cuánto? Los 90 grados, ¿ya? 90 grados. ¿Dónde encontramos? Justamente en los polos, las latitudes máximas, 90 grados. Profesor, pero yo he visto aquí que estas latitudes se repiten, ¿no? Por ejemplo, en los trópicos, 23 grados, 27 minutos en ambos. Y en los círculos polares también, 63 grados y 33 minutos en ambos. ¿Y cómo lo diferencio? Ah? Si en un examen me hablan de grados, ¿y cómo diferencio si es el círculo polar ártico o antártico? Claro, ¿no? Te va a venir aparte de estos grados, chicos, a un costadito, ¿no? Si es LN o LS. ¿Qué quiere decir? Latitud norte, ¿no? Si es aquí en la parte del círculo polar ártico, o latitud sur, si es aquí en el Antártico, ¿ya? Entonces es muy importante eso, que también te fijes, ¿no? Si es latitud norte o sur. ¿Sí? Muy bien. Sigamos.
Vamos con las otras líneas imaginarias, los meridianos, chicos, los meridianos. ¿Ya? Recuerden entonces que los paralelos eran círculos, ¿cierto? El círculo mayor era pues la línea ecuatorial. ¿Qué pasa con los meridianos? ¿También son círculos? No. Son arcos, chicos. Los meridianos son arcos, son llamados también semicírculos, si lo quieres decir así, ¿no? Son semicírculos de 180 grados que se unen de polo a polo, ¿no? Del sur al norte, ¿sí? Son también llamados arco de flecha, ¿no? Algunos le llaman así, ¿sí? No te olvides, ¿ah? Los meridianos son semicírculos. Forman ángulos rectos con los paralelos, donde pues su mayor curvatura de estos meridianos se obtiene cuando pasa la línea ecuatorial. ¿Sí? Ahora, te dicen también que fijan un valor de longitud de 0 hasta máximo 180 grados. Los principales meridianos, ¿cuáles son, chicos? Son dos. ¿Ya? Tenemos aquí a Greenwich, meridiano de Greenwich, o también es conocido como el meridiano base. Ojo, meridiano base. Y tenemos aquí el meridiano cambio de fecha, también conocido como meridiano 180 grados, o también el antimeridiano. ¿Sí? Antimeridiano. Muy importante eso. Greenwich, chicos, como podemos observar, divide la Tierra en dos partes, ¿sí? Iguales. Así como lo hacía el Ecuador, pero en otro sentido, ¿no? Greenwich divide la Tierra en dos partes iguales y aquí tenemos también hemisferios. Hemisferios. Este sector, en la mano izquierda, se llama ¿qué hemisferio? El hemisferio occidental, que también puede ser llamado hemisferio oeste, ¿sí? Hemisferio oeste. Y el otro sector, en su mano derecha, tenemos el hemisferio oriental, o también conocido como hemisferio este, ¿sí? Entonces, ese también es muy importante mencionarlo, chicos. Ahora, te dice que los principales son, ya te mencionaba, Greenwich y 180 grados. El Greenwich, este meridiano, chicos, ¿a qué nos ayuda? ¿Para qué es utilizado? Para los usos horarios, ¿ya? Para los usos horarios. Son divididos, como son 180 grados, ¿no? Son divididos cada 15 grados, ¿sí? Cada 15 grados se dividen justamente los meridianos, haciendo que existan 12 usos horarios en cada hemisferio, ¿sí? 12 usos horarios en el oeste y 12 usos horarios en el este, ¿no? Haciendo, pues, sumado los dos, 24, un día, ¿sí? Un día. Recuerda que cada 15 grados da una hora. ¿Para qué más podemos utilizar el Greenwich? ¿No? Sirve también, como te mencionaba, como base para el uso horario. Y el antimeridiano, o meridiano 180 grados, como dice aquí bien claro, es para el cambio de fecha, ¿sí? Para el cambio de fecha. Ya, es muy importante. Por ahí observas, ¿no? Porque está un poco, no está recto, ¿no? Como Greenwich, este antimeridiano, ¿no? Tiene mucho que ver con las pequeñas islas ubicadas en este sector, ¿no? Para que no se altere tanto, justamente es que le han puesto en un hemisferio, ¿no? A su hemisferio perteneciente. Así es, ¿no? Por cada hora hay 15 grados. La pregunta de chicos aquí. Si yo tengo dos puntos, a ver, yo tengo dos puntos. El punto, no sé, tengo este punto ubicado aquí, punto A, digámosle, y este punto, punto B. Sí, punto B. La pregunta es, ¿qué tendrán de parecido estos dos puntos? Ubicados en un mismo meridiano, ¿ah? ¿Qué tienen de parecido? Ojo, ojo, chicos, a ver, una cosa es uso horario y otra cosa es tener la hora, ¿no? O la hora, como usted menciona. No siempre, ojo, no siempre, si tienes el mismo uso horario, vas a tener la misma hora, ¿ya? Depende mucho de los países, porque hay países que van a cambiar la hora dependiendo si es verano o invierno, ¿no? O el aumento o disminuye, ¿ya? Lo que sí tienen igual, no te olvides, es el mismo uso horario, ¿ya? Tienen el mismo uso horario, no te olvides, no tienen la hora, no siempre van a tener la misma hora, van a tener siempre el mismo uso horario, ¿sí? Muy bien. Aparte de tener el mismo uso horario, chicos, ¿qué otra cosa más tienen en similitud? Estos dos puntos. A ver.
Tendrán también, chicos, aquí le mencionaba, ¿no? La misma longitud, claro, ¿no? Muy bien, la misma longitud. Recuerda, si los paralelos me daban pues la coordenada latitud, ¿qué me van a dar los meridianos? La longitud, aquí está, ¿no? La longitud. La longitud va de ¿cuánto? De 0 hasta 180 grados. Recuerda que puede haber longitud oeste y longitud este, ¿no? De acuerdo al hemisferio en la cual se presente. ¿Sí? Pregunto, ¿tendrán la misma estación térmica estos puntos? No, ¿cierto? No tienen la misma estación térmica. ¿Sí? Y antes de continuar, vamos a pasar casi lo mismo en este punto, ¿no? En los paralelos. A ver, si yo tengo aquí dos puntos, punto A y punto B, ubicados en el paralelo del trópico de Cáncer. ¿Qué tienen de parecido, chicos, estos dos puntos? ¿Qué tienen de parecido? De similitud. La misma altitud. Altitud, no te equivoques, es latitud. Te faltó ahí poner una R inicio. Latitud. La misma latitud, la misma estación. Muy bien, claro, porque está ubicado en el mismo hemisferio, ¿cierto? En el mismo hemisferio. Muy bien, entonces misma estación y misma latitud. Muy bien, chicos. Estamos bien. Sigamos. A ver, proseguimos. Y aquí está, chicos, las líneas que hemos mencionado, ¿no? La línea ecuatorial, 0 grados, ¿cierto? Y el meridiano de Greenwich, también 0 grados. Chicos, cuando te toque algún problema por ahí sobre, por ejemplo, coordenadas geográficas, es muy importante antes de iniciar tu respuesta, ¿no? Formular tu respuesta, que identifiques en qué hemisferios pertenecen, chicos. ¿Y cómo profesor puedo identificar, no? Por ejemplo, si digo aquí, ¿no? A ver, este punto. Aquí en este punto. Y este es 120. Ay, perdón que no tengo lápiz. 120 grados. ¿Cuál será la coordenada geográfica de este punto? Coordenada geográfica, chicos, de este punto. ¿Cuál crees que sea? Para comenzar, hay que, como te mencionaba, ¿no? Identificar en qué hemisferio se pertenece. Entonces, eso es importante observar, chicos, las dos líneas importantes, la de Ecuador y la de Greenwich. Si comenzamos con latitud, vemos la línea ecuatorial, ¿no? Y podemos identificar que está en la parte inferior, hemisferio sur. Va a tener, pues, 23 grados y 27 minutos, latitud sur. Mientras que en longitud, ¿cuánto va a tener? Acá tenemos, ¿no? 120 grados. 120 grados, longitud, ¿qué? Longitud oeste, ¿sí? Oeste, ¿ya? Entonces, es muy importante que ubiques a qué hemisferio pertenece y cómo vas a poder identificar ello cuando observes pues 0 grados. Ya esos 0 grados me identifican Greenwich en vertical y Ecuador en línea horizontal, ¿no? Muy bien, sigamos. Y aquí mencionamos justamente las coordenadas geográficas, ¿no? ¿Y qué eran las coordenadas geográficas de manera básica? Permiten localizar con precisión matemática un punto cualquiera sobre la superficie del globo terrestre. También podemos decir que las coordenadas geográficas, chicos, es el punto, ojo, es el punto de intersección, la coordenada geográfica es el punto de intersección entre latitud, ¿no? Una coordenada de latitud y una coordenada de longitud. ¿Ya? Ese puntito justamente va a ser llamado coordenada geográfica. Es el punto de intersección entre ambos, latitud y longitud. Así podemos identificar, como dice, cualquier parte de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Lima se localiza a 12 grados, 4 minutos y 00 segundos, latitud sur, y 77 grados, 3 minutos y 20 segundos, longitud oeste. Profesor, ¿y por qué dice W? ¿Por qué no ponen O, no? Bueno, oeste en inglés es ways, ¿no? Entonces ahí le han puesto pues en inglés, ¿no? La W, ¿no? Ways. Aquí está la latitud, ni el ángulo entre cualquier punto de la Tierra y el Ecuador, ¿cierto? Recuerda que 0 grados latitud lo tienes en la línea ecuatorial, que puede llegar hasta los 90, ¿no? En lo que concierne, pues, a los polos.
¿Qué más? La longitud mide el ángulo entre cualquier punto terrestre y el meridiano de Greenwich. Recuerda que el meridiano de Greenwich es el meridiano base 0 grados, ¿no? Y puede llegar hasta 180 grados, ya sea occidental o oriental. Bueno, chicos, vamos con los ejercicios. ¿Qué te dicen? En una salida de campo a la Reserva Nacional de Loma de Lachay, un grupo de estudiantes de la Escuela Profesional de Geografía escucha atentamente la explicación del profesor sobre la relación que existe en este oasis de neblinas, que nace por la humedad que transportan los vientos provenientes del mar y las 146 especies de plantas silvestres y 60 especies de aves que se pueden identificar en los meses de invierno. De la explicación del profesor se infiere que el análisis de la reserva pone en evidencia que ha utilizado A, un enfoque determinista, B, una teoría cuantitativa, C, un enfoque sistémico o D, un método positivista. A ver, voy a lanzar una breve encuesta, chicos. ¿Les salió la encuesta? Ahí pongan la alternativa que ustedes piensen, ¿no? Que es la respuesta. Muy bien, ¿no? Entonces, una gran mayoría está publicando que es la respuesta a este primer ejercicio, la letra C, un enfoque sistémico, ¿no? Muy bien. Recuerde que el enfoque sistémico mira, pues, como una unidad funcional, ¿no? E interactúan con todos los subsistemas. Aquí te habla de la flora, la fauna, ¿no? El clima, ¿cierto? Muy bien. Ejercicio 1, respuesta letra C. Sigamos. Dos. Para facilitar la localización espacial y el estudio de nuestro planeta, se han creado las llamadas líneas imaginarias. Entre ellas encontramos a las que son transversales a los meridianos. A partir de este enunciado, identificamos las afirmaciones correctas. Ojo, también es importante, chicos, interpretar la pregunta, ¿no? Saber de quién me está hablando, ¿no? ¿Qué cosa quiere que yo identifique? Entonces, aquí, por ejemplo, te dice, ¿no? Para facilitar la localización espacial y el estudio de nuestro planeta, se ha creado la llamada líneas imaginarias. Bueno, ya lo sabemos. Entre ellas, ojo, entre ellas, encontramos a las que son transversales a los meridianos. ¿Y quiénes son transversales a los meridianos? ¿Qué líneas imaginarias, ah? ¿Cómo se llaman esas líneas que son transversales a los meridianos? ¿Recuerda? Los paralelos, ¿cierto? Los paralelos. Entonces, mira, te está hablando de los paralelos, no te confundas. A partir de este enunciado, identifique las afirmaciones correctas. 1. Las líneas imaginarias en mención, o sea, los paralelos, son semicírculos máximos. ¿Qué dicen ustedes? Las líneas son semicírculos, no, ¿cierto? Los paralelos son círculos, no te olvides, son círculos. Los semicírculos son los meridianos. 2. Representan una vuelta completa en la superficie de la Tierra. Representa una... Eso sí, ¿cierto? Eso sí, muy bien. 3. Disminuyen de diámetro cuando se van acercando los polos. También, ¿no? Recuerda que el círculo máximo en el Ecuador, mientras me alejo de la línea ecuatorial, los círculos se van disminuyendo. Ese es verdadero. Y 4. Se utilizan para determinar la longitud de terrestres. No. Con los paralelos que obtenemos, la coordenada de latitud, ¿cierto? La latitud. Entonces, ese es falso. La respuesta aquí en el ejercicio 2, ya creo que casi todos han puesto, es la letra C, ¿no? La letra C. Muy bien, sigamos. Ejercicio 3. Observando la siguiente imagen de las zonas térmicas de la Tierra, identifique el valor de verdadero o falso de los siguientes enunciados. Observamos entonces, chicos, lo que concierne, pues, a las zonas climáticas. Yo lo he mencionado justamente, ¿no? La zona tropical, que está ubicada entre los trópicos, Cáncer y Capricornio. Otro nombre que puede llevar, como te mencionaba, es zona cálida, ¿cierto? O inclusive también puede ser llamada zona tórrida.
¿sí? Es otro sinónimo que puede tener esta zona, ¿no? Zona tropical, zona cálida o zona tórrida, ¿no? Porque esos tres nombres puede ser llamado. Luego, entre un trópico y un círculo polar tenemos la zona templada, ¿no? Tanto en el norte como en el sur. Y por último, netamente, dentro de los círculos polares, la zona glacial, el clima glacial o clima frío, ¿cierto? Muy bien. También, mira, nos menciona, pues, las latitudes, ¿no? Mira, las latitudes, ¿cierto? Es importante también observar eso, latitudes. Comenzamos con la primera. En la zona tropical, la radiación solar incide de forma perpendicular. En la zona tropical, la radiación solar incide de forma perpendicular. Verdadero, ¿no? Recuerda que mientras nos alejamos de la zona tropical, ¿no? ¿Qué va a suceder justamente con la radiación? Uno, que va a disminuir y otra que pues ya no va a venir de manera recta, ¿sí? Tanto así que ya pues en los polos viene de manera oblicua. Es verdadero. Dos, en las zonas templadas existe una marcada diferencia entre las estaciones. Eso también es verdadero, chicos. Sobre todo si podemos identificar verano e invierno, ¿no? Van a ser veranos, pues, muy cálidos, pero sobre todo los inviernos, ¿no? Van a ser muy fríos los inviernos, llegando, pues, hasta menos 20 o menos 30 grados, inclusive. Verdadero. 3. En esta posición y teniendo el sol al oeste, el oeste, ¿no? Por aquí está, el oeste, por aquí. ¿Es invierno en el norte? ¿Será invierno en el norte aquí? Verdadero, ¿no? Ese es verdadero. ¿Sí? Y por último, 4. En los extremos del eje polar la radiación solar incide de forma oblicua. Eje polar no, el eje terrestre, ¿ya? El eje terrestre. El eje terrestre justamente sería acá que modificarlo, ¿no? No es eje polar. Entonces, si fuera eje terrestre, sí sería verdadero, pero no. Ese es falso. Entonces, aquí la respuesta es la letra A. ¿Sí? Letra A. Vamos por último a el ejercicio 4. Observe y analice el siguiente planiferio y luego identifique los enunciados correctos. ¿Ya? Enunciados correctos. 1. Los puntos A y F. ¿Ya? Punto A y F. ¿Qué te dice? ¿Tienen el mismo ángulo de longitud? No, falso, ¿no? No tienen nada falso. Vamos al siguiente. 2. Por estar más cerca a la línea de cambio de fecha, el punto B se encuentra delante de un día. No, también es falso eso. 3. Los puntos E y F, ¿dónde están? E y F. ¿Se encuentran dentro de la zona glaciar? Mira, ¿dónde están ubicados? 60 grados en ambos. Recuerda que la zona glaciar comienza a partir de los 66 grados. Entonces, no están en la zona glaciar. Ese es falso también. Por último, 4. Los puntos C y D se encuentran en el mismo hemisferio que el trópico de Cáncer. A ver, puntos C y D. 20 grados, ¿sí? Por encima de la línea ecuatorial norte, ¿no? Trópico de Cáncer, recuerda que está en el hemisferio norte. Entonces, ese es verdadero. La respuesta en la pregunta 4 es letra D, ¿sí? Letra D. Bien, chicos, pasamos ahora a cívica. Vamos con cívica rápidamente. Ya está. Educación cívica. Aquí los temas a hablar, jóvenes, va a ser los derechos humanos, un poco de los conceptos, las características, los derechos fundamentales de la persona y lo que rige nuestra constitución política, las garantías constitucionales en el Perú y por último la Convención sobre los Derechos del Niño. Muy bien. Comenzamos entonces con una breve definición. ¿Quién pone esta definición? La ONU en el año 2015. ¿Qué te dice, no? Son garantías esenciales de las que goza toda persona para que podamos vivir como seres humanos. Ojo, ¿no? Sin ellos no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, talento y espiritualidad. Mira, aquí esta palabrita, ¿no? Que te dice, sin ellos no podamos vivir como seres humanos. ¿Y cómo viviríamos? Como animales, capaz, ¿no? Es muy importante aquí la definición que te brinda la ONU acerca de los derechos humanos. Aquí una imagen simbólica, ¿no? De lo que representó pues esta marcha el 12 de noviembre del 2020, ¿no? Que es un derecho, claro, es un derecho, ¿no? Derecho a la huelga, todo.
pero recordar pues que los derechos tienen su límite, ¿no? ¿Cuándo acaban tus derechos? Cuando comienzan los derechos de la otra persona, ¿no? Muy importante ese punto. ¿Qué quiero decir con eso, no? Entonces, las marchas es un derecho, pero si se comienza a infringir las leyes, por ejemplo, pintar algún monumento o saquear, ¿no? Ya no es algo permitido. Es muy importante diferenciar, ¿no? Entre manifestaciones, inclusive. Digamos, características de los derechos humanos, chicos. Los derechos son universales, comunes a todas las personas sin distinción. Todos lo tienen. No importa tu condición económica, tu religión, ¿no? Tu idioma, etcétera. Todos tenemos los derechos humanos, universales. Interdependientes, la vigencia de uno comporta la vigencia de otros derechos, ¿no? Muy importante eso también. Indivisibles, ninguno puede disfrutarse a costa del de otro. No puede prescindirse de ninguno tampoco. Inalienables, ni la propia persona ni el Estado pueden ajenar o despojar justamente de tus derechos. Imprescriptibles, un derecho no se extingue con el paso del tiempo. Acá me detengo un poco para explicar pues brevemente un caso acerca de este punto, ¿no? Ustedes recordarán, por ejemplo, lo que suscitó con el señor Alberto Fujimori, ¿no? Donde fue condenado a 25 años, pero pues fue un proceso que se dio después de 20 años aproximado. Pero profesor, si pasó hace más de 20 años, ¿por qué es que lo condenan recién, no? Es que una de las características de derechos, chicos, que me dicen acá, son imprescriptibles. Un derecho no se extingue con el paso del tiempo, ¿no? Se vulneró el derecho a la vida de algunas personas, entonces hay que justamente investigar quién fue la persona o el grupo que realizó ello, ¿no? Por eso que fue condenado después. Incondicionales, sujetos a alineamientos y procedimientos que determinan los límites de los propios derechos. Aquí otro ejemplo. ¿Hasta qué edad un padre puede dar pensión de alimentos a un hijo, chicos? ¿Hasta qué edad? A ver, ¿hasta qué edad creen ustedes que un padre puede dar pensión de alimentos a su hijo? Claro, 18 personas, hasta que es un ciudadano, ¿no? Pero, según nuestra normativa, si es que el hijo sigue con los estudios superiores, o sea, universidad, ¿no? Maestría, doctorado, quién sabe, hasta los 28 grados, ¿sí? Hasta los 28 grados, chicos. 28 años, perdón, que estoy hablando. 28 años, ¿ya? Es muy importante eso, entonces, tiene mucho que ver con esto. Inviolables, no pueden ser violados o vulnerados, e inherentes, deriva de la naturaleza humana, chicos. Oye, hasta aquí paramos. Tienen un receso, ¿cierto? De creo que 10 minutos. ¿Sí? Volvemos después. Si hay alguna pregunta, una duda, lo pueden hacer ahora. Y paramos, chicos. Si no le da mientras estudie, a ver, si no le da mientras estudie, ¿estaría violando un derecho? Claro que sí, chicos, ¿no? Claro que sí. Y dependiendo, ¿no? Que ya estamos en receso, chicos, ¿ah? Por favor. Recuerda que dependiendo mucho la edad, inclusive, ¿no? Porque puede ser mucho más perjudicial para el padre si es que es menor de edad, ¿no? Si es que es menor de edad, puede ser mucho más perjudicial. Pero y si es que ya es un ciudadano el hijo, habría pues culpabilidad, ¿no? Pero no sería tan perjudicial, ¿no? Pues sí, tendría que darse la pensión. Claro, ¿no? Tiene que presentar pues una acta, por ejemplo, la constancia de ingreso,
¿no? Si tú haces en la universidad, tu control de ingreso, tu reporte de matrícula cada 6 meses, ¿no? La cual consta que tú estás estudiando, ¿no? La pregunta 3 y 4. Ya, vamos a con la pregunta 3 y 4. Pero antes quisiera saber si está la tutora. ¿La tutora está por aquí? La verdad es que no sé si es, chicos, si es que hay que parar. Perdón. Estaba hablando. Como le mencionaba, hemos mencionado las principales características, chicos, de los principales derechos, derechos humanos, perdón. Vamos ahora con la clasificación, ¿no? Según la ONU, tenemos tres generaciones. Tenemos tres generaciones. Sí, ya estamos a comenzar. Ya, tenemos tres generaciones, ya bien determinadas. Primera, segunda y tercera generación. Y hay una cuarta generación, jóvenes, que se está inculcando, ¿no? Que se está iniciando. Mucho tiene que ver los derechos de esta coyuntura, ¿no? En la cual estamos viviendo, en la cual se pide, pues, un derechos igualitarios, ¿no? De género, ¿no? Etcétera. Vamos un poco a entender cada uno de estas generaciones. Vamos con la primera generación, siglo XVIII, ¿no? La imagen, ¿a qué hecho histórico nos hace ilusión, chicos? Esa imagen de la primera generación. Claro, la Revolución Francesa, ¿no? Tiene mucho que ver justamente aquí, cuando se obtuvo los derechos civiles y políticos, los llamados derechos individuales, siglo XVIII. Recapitulemos un poco este hecho histórico, ¿no? Recuerda que antes de la Revolución, cómo estaba determinada la sociedad en Francia, era una sociedad estamental, ¿no? El rey, el clero, la nobleza y el pueblo, ¿no? La plebe. ¿Qué quiere decir sociedad estamental, jóvenes? Si tú estabas en la plebe, no podías subir al clero ni mucho menos a la nobleza. O sea, no podías tener un cargo político. Te quedabas en la plebe y ahí morías, por así decirlo, ¿no? Otra cosa, ¿quién era el dueño de las tierras? El dueño inclusive hasta de tu vida, ¿no? Era el rey, ¿sí? El rey era dueño absoluto de todo. Fue aquí donde pues un grupo ubicado en este sector de la plebe, los burgueses, ¿no? La burguesía, comenzaba a incentivar en obtener cargos políticos, ¿ya? Ojo que los burgueses eran gente adinerada, ¿sí? Pero también eran comerciantes y sobre todo intelectuales, ¿ya? Fue así entonces que exigían, ¿no? Porque tenían dinero y conocimientos para tener ese cargo político. Pero ¿qué decía la nobleza? Sobre todo el rey, no, eres de la plebe y ahí te quedas. Fue así que este grupo, esta sociedad de la burguesía fue el que inició, ¿no? Tuvo la base para la Revolución Francesa. Y aquí se dan pues derechos como por ejemplo a la vida, integridad, a la libertad de opinión, conciencia y religión, a la nacionalidad, a elegir y ser elegido, ¿no? Justamente lo que pedían, por ejemplo, la burguesía, ¿no? Derechos políticos. Y a la propiedad, ¿no? Ahora eres dueño de tu casa, por ejemplo, ¿no? Muy importante. Derechos de primera generación. Vamos con los derechos de segunda generación, siglo XIX. Aquí otro hecho histórico, la segunda revolución industrial. ¿Sí? Segunda revolución industrial. Sabemos que pues la revolución industrial trajo un aumento en la producción, ¿sí? Gracias al ingreso de las máquinas. Pero ¿qué pasaba con los obreros? Muchos eran despedidos. Y los pocos que quedaban, ¿qué sucedía, chicos? Eran tratados como se debe, tenían un buen salario, nada de eso, chicos, ¿no? Eran explotados,
Si tú reclamas, te votaban. Pues es algo lamentable en este contexto. Fue así que nace justamente estas manifestaciones, las cuales traen origen a estos derechos de segunda generación, los derechos económicos, derechos sociales y culturales, ¿no? De manera general, derechos colectivos en beneficio, pues, de los obreros, como a un trabajo justo, ¿cierto? A la seguridad social. ¿Qué quiere decir seguridad social, no? Tener, por ejemplo, mi seguro, ¿no? Si es que me pasa algo en el trabajo, un accidente, tengo donde tratarme, ¿no? Estoy pagando mensualmente, el empleador está pagando mensualmente. A un salario justo, ¿no? Que no sea explotado. El derecho a la huelga, miren chicos, ¿no? La huelga. A la sindicalización. Y también, pues, el derecho a la educación. Como le mencionaba, pues, en esta época era la grande fábrica, ¿no? Los grandes inversionistas que tenían el poder, el control y también de la educación. No todos los jóvenes, niños tenían educación, ¿no? Solamente aquellos que podían sustentar pagarlo. Pero con esta revolución, ¿no? Con esta generación, se da pues una educación, las bases para una educación universal, ¿no? Para todos. Derechos de tercera generación, siglo XX. Aquí nos ubicamos en el hecho histórico, chicos, de la segunda guerra mundial. ¿Sí? La segunda guerra mundial. Culmina, recordarás, la segunda guerra mundial en 1945, ¿no? Derechos de los pueblos o derechos de la solidaridad, ¿no? Derechos colectivos, nuevamente. Entonces, un poco para entender el contexto, ¿no? Si un país quería entrar a la guerra, ¿quién tenía la decisión, chicos? ¿La población o solamente el rey o el presidente? ¿Quién es el que decía hay que ir a la guerra? ¿La población determinaba o el gobernante de aquel entonces? El gobierno, ¿no? El presidente, el rey, que sufriera el tipo de gobierno. O sea, la población no pintaba, por así decirlo, en la participación, ¿no? No tenía, pues, voz, ¿sí? Pero en esta tercera generación de derechos nace aquí un derecho a la libre determinación de los pueblos. O sea, que los pueblos decían, ¿no? Si queremos ir a una guerra, si queremos cambiar la constitución, si queremos modificar, si queremos dar dinero, el pueblo también debe justamente tener una voz. Es muy importante este derecho, ¿no? Porque a partir de ello, pues, ha habido muchos cambios, ¿no? Si queremos, por ejemplo, modificar toda la Constitución, ¿no? Desde cero, se tiene que haber un referéndum, ¿no? Desde la libre determinación de los pueblos, también está ahí. ¿Qué más? Derecho a la paz, ¿no? O sea, buscaba justamente ello, muy importante. Al medio ambiente sano también, chicos, ¿no? Mucha contaminación por estas bombas nucleares y todos los tóxicos utilizados, ¿no? Al patrimonio común de la humanidad también, ¿no? A revalorar ello. ¿Sabías que, acá te dice, ¿no? ¿Sabías que un conjunto de derechos va tomando forma en el siglo XXI que aspiran a concretarse en declaraciones? Derechos a la sociedad de la información en condiciones de igualdad, al uso del espectro radioeléctrico, a la autodeterminación informativa y seguridad digital, a la libre expresión por medios informáticos, entre otros. Estos derechos son los de cuarta generación, ¿no? Como te mencionaba, son estos derechos que se están impulsando, algunos ya se han dado y van a formar justamente parte de derechos de cuarta generación. Mucho tiene que ver con la tecnología, ¿no? Y también, pues, con la igualdad, ¿no? Igualdad que se está buscando en todo ámbito político, cultural, deportivo, etcétera, ¿no? La igualdad de género. Digamos. Según nuestra Constitución, ¿no? Nuestra Carta Magna, en el primer artículo, ¿qué te dice? La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, ¿no? Entonces, lo que busca el Estado, chicos, es esto, ¿no? A defender a la persona y al respeto a su dignidad. Eso es lo que está buscando el Estado, ¿no? En la Constitución, justamente, ese es uno de los objetivos, a que se cumpla. Pero, ¿qué es la dignidad humana? Es un valor y un derecho innato, inviolable e intangible de la persona. Es un derecho fundamental y es el valor inherente al ser humano, porque es un ser racional que posee libertad y es capaz de crear cosas.
En el artículo 2 tenemos pues aquí los derechos a la vida, a la identidad, a la integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar. También tenemos el derecho a la igualdad ante la ley, ¿sí? Como dice bien claro, ¿no? Todos somos iguales ante la ley, sea rico, pobre, alto, chato, viejo, ¿no? Joven, etc. Todos somos iguales ante la ley. Pero recordar pues que mucho de lo que estamos mencionando es teoría, ¿no? Lamentablemente pues no se está tomando en práctica ello. También tenemos pues derecho a libertad individual, por ejemplo, a elegir un lugar de residencia donde podamos justamente vivir, donde podemos construir nuestra casa, ¿no? A transitar por el territorio nacional libremente y también a salir de él, ¿no? Claro que todos estos derechos, jóvenes, a lo que es el tránsito, la residencia, hay limitaciones, ¿no? Tú no puedes salir del país si es que tienes una orden judicial en la cual determine que no puedes, ¿no? O tú no puedes vivir en un área desértica si es que esa área ya tiene dueño. Entonces, hay cosas muy importantes que se debe tener en cuenta. Intelectual, a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, ¿no? Civil, a rendirse pacíficamente sin armas, ¿no? Muy importante. Fue una de las premisas que muchas de las manifestaciones realizan, ¿no? Estamos reunidos pacíficamente sin armas y eso es un derecho que tenemos. A asociarse, a constituir fundaciones sin fines de lucro también es un derecho, ¿no? A la inviolabilidad de domicilio, chicos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nadie sin tu consentimiento puede entrar a tu casa, ¿no? Muy importante eso. Hay un policía que sospecha, ojo, que sospecha que una casa están vendiendo droga, el policía puede entrar, no puede buscar estas drogas sin tu consentimiento, no, ¿cierto? No puede entrar. ¿Qué debe tener el policía para que haga eso? Para que revise yo. ¿Pero qué tipo de papeles? A ver, ¿qué tipo de papeles? Una orden judicial, claro, ¿no? Una orden judicial, jóvenes, es lo que debe tener pues el policía para poder realizar este tipo de operativo, ¿no? Sin tu consentimiento, ¿ah? Entra ahí de frente, ¿no? Se ha visto en videos, ¿no? Hace poco por las redes sociales se ha visto un policía vestido de Papá Noel, ¿no? Y con un combazo rompe la puerta, ¿no? Entonces, eso ya está permitido justamente porque tiene una orden judicial. Derecho a la libertad espiritual, a la conciencia y profesar una religión, ¿no? Al ejercicio público de las confesiones, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, chicos, y hace años también fue muy debatido, ¿no? Porque en el colegio antes nos obligaban, chicos, a estudiar o a profesar la iglesia católica, ¿no? Pero algunos jóvenes, algunos estudiantes, o eran agnósticos, o inclusive eran de otras religiones, ¿no? Pero pues lo obligaban justamente a que estudien la Iglesia Católica. Fue así que pues se comenzó a modificar la currícula porque se estaba vulnerando este derecho, ¿no? A la espiritualidad. Derecho económico, a la propiedad y la herencia, a trabajar libremente con sujeción a la ley. Mira esa imagen, ¿no? Muy interesante. ¿Qué se entiende por esta imagen, no? Sucede, jóvenes, que por norma, por ley, toda empresa debe tener un cierto porcentaje de trabajadores, ¿cómo llamarlos? Que tengan, por ejemplo, problemas en caminar, ¿no? Problemas que no pueden estar en todas las áreas, ¿no? O sea, es una normativa que permite la postulación de personas con algún inconveniente. En este caso, pues, estas personas, ¿no? Que están con silla de ruedas, pero aún así ellos están trabajando, ¿no? Y la empresa está respetando, chicos, justamente esa normativa, ¿sí? Esa normativa. Si una empresa, o inclusive, ¿no? En un colegio o universidad, no permite la postulación de un docente, ¿no? O un empleado que tenga discapacidad, pues esa empresa, ese colegio, universidad podría tener pues una denuncia grave, ¿no? Porque por ley, como le mencionaba, se está determinando eso. Seguridad personal, la presunción de inocencia, chicos. ¿Qué quiere decir?
que nadie te puede decir que tú eres el culpable, ¿ya? Estás en un proceso judicial, pero antes que el juez dictamine, nadie te puede decir que tú eres el culpable. ¿Qué pasaría si una persona o inclusive un medio televisivo te dice, ¿no? O dice a la persona, al sospechoso, ¿no? Que es culpable, que fue el que ha hecho este acto delictivo. ¿Qué podría ser, ¿no? ¿Qué se podría dar? ¿Mm? Si te determina, si te señalan como culpable, sin que el juez aún lo haga. Difamación, claro, tú puedes justamente hacer este tipo de acto, ¿no? En la cual denuncias, inclusive pides una reparación civil, etcétera. Es por eso que los medios televisivos no determinan así de manera pues concreta a un delincuente, ¿no? Siempre dice, ¿no? El presunto, el sospechoso, podría ser, ¿no? No dictaminan, no dicen, él es el culpable, él fue el que mató, no dicen así, porque saben que podrían tener justamente una denuncia de difamación. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer lo que la que ella no prohíbe, ¿no? Entonces, un poco acerca de la Constitución. Si no está escrito en la Constitución o en nuestras normativas, pues lo podemos hacer. ¿Sí? Pero aquí, pues, implica también un poco de ética, ¿no? Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito. ¿Qué quiere decir en este punto, no? Si es que te detienen, ya de manera legal inclusive, ¿no? Tienen una orden judicial y te han detenido. No te puede privar de comunicarte ya sea con tu abogado o un familiar. O sea, tienes el derecho de poder llamar, ¿sí? Poder comunicarte. No te pueden privar de ello. ¿Qué más? No hay prisión por deuda, chicos. No hay prisión por deuda. Qué bonito, ¿no? No hay prisión por deudas. Profesor, ¿qué quiere decir? No? Si yo debo pues, a un banco 10.000, 20.000 soles, ¿no me voy a la cárcel? Efectivamente, jóvenes, no te vas a la cárcel, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Ah? ¿Cómo el banco o cómo pues la empresa, el que te ha prestado, cómo puede recuperar algo de lo que te ha dado? Claro, no te vas a preso, pero te embargan tus bienes, ¿no? Ya sea tu casa, tu carrito, tu moto, ¿no? Lo que tuvieras a tu nombre, ojo, a tu nombre. ¿Sí? ¿Cuál es la única forma en la que sí te vas a prisión por un tipo de deuda? La deuda de alimentos, ¿no? Deuda alimentaria. Entonces, recordar, chicos, que hasta 18 años, si es que el hijo no estudia, ¿no? Pero si es que estudiaría, hasta los máximos 28 años, ¿sí? Así está dictaminado en nuestra normativa. Muy bien, jóvenes, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si es que alguno de los derechos que hemos mencionado se está siendo vulnerado o se está violentando inclusive, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué podemos hacer para que la justicia de manera rápida pueda ayudarnos o pueda hacer que se respeten nuestros derechos? Aquí están justamente las garantías constitucionales, jóvenes. ¿Sí? ¿Qué son las garantías? Son los medios de protección de los derechos humanos consistentes en la posibilidad que tiene el titular de un derecho de poner en movimiento el órgano jurisdiccional para que tutele este derecho, si es quebrantado o amenazado de vulneración. Entonces, mira, ¿no? Como te mencionaba, es un medio en el cual, pues, busca que de manera rápida la justicia haga su labor para que tus derechos no sean vulnerados. El artículo 200 de la Constitución Política del Perú describe las garantías constitucionales, ¿no? Ya, mira, te está hablando de la Constitución. Recuerda que el librito importante aquí en el curso de cívica es nuestra Constitución, ¿sí? Ya, si más adelante después dar un vistazo al artículo 200 para tener más información. Acá tenemos las garantías: la acción de amparo, el habeas corpus, el habeas data, acción popular, acción de cumplimiento y acción de inconstitucionalidad. Muy bien, sigamos. Comenzamos entonces con el habeas corpus. ¿Qué te dice? Cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales similares, parecidos, ¿no? O sea, conexos.
aquellos derechos individuales sobre la libertad van a ser resueltos por el habeas corpus, ¿sí? El habeas corpus. Por ejemplo, la libertad de conciencia y de creencia, ¿sí? Nadie te puede detener. No ser retenido por deuda, salvo en los casos de obligaciones de alimentarias, ¿no? Como te mencionaba, por ejemplo, te detienen en la casa, ¿no? O en la calle, inclusive dos policías, porque sospechan que tú eres un delincuente, ¿no? O sospechan que tú no has pagado tu pensión de alimentos. Si no hay nada, no hay una orden judicial, no tienes por qué detenerte, jóvenes. Es por eso que tú puedes aplicar tu habeas corpus. ¿Y quién lo aplica? Bueno, puede ser tú, de manera escrita u oral, ante un juez, o puede ser cualquier otra persona que haya visto la vulneración de ese derecho, ¿sí? El juez justamente va a observar, va a investigar, va también a comunicarse con los policías que te intervinieron, a qué se debe tu intervención, por qué lo hicieron, ¿no? Luego de ello, dictamina el juez si es que procede o no a tu libertad, ¿no? Es muy importante ello. La acción de amparo, jóvenes, ¿qué se dice? Cuando se vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, exceptos los que son protegidos por el habeas corpus, ¿no? Lo que hemos mencionado, y por el habeas data. Aquellos derechos que no son protegidos ni por el corpus ni por el datas van a ser protegidos por amparo. Por ejemplo, si una persona trabajó por 20 años seguidos en una empresa y de manera pues arbitraria el dueño de ella decide despedirlo, ¿qué puede hacer este empleado? ¿No? Para que de manera rápida pueda nuevamente su puesto de trabajo aplicar justamente su acción de amparo, ¿no? Porque está vulnerando su derecho al trabajo. También aquí tenemos otro tipo de acciones para aplicarlo, ¿no? La inviolabilidad de domicilio, la libertad de prensa, información, comunicación y opinión, reunión y asociación, libertad de trabajo y sindicalización, participación individual o colectiva en la vida política del país. Vamos con la acción de habeas data. Cuando se vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2, incisos 5 y 6 de la Constitución. Con respecto al habeas data tenemos dos casos, ¿no? dos formas de aplicarlo. La primera, a solicitar información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, ojo, información de cualquier entidad pública. Se efectúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. ¿Qué casos puedo justamente pedir mi habeas data en este primer punto, ¿no? La información. Por ejemplo, una madre de familia está exigiendo que el padre que trabaja pues en el Estado le dé la pensión de alimentos, ¿sí? Tiene un hijo, pero la madre no sabe cuánto gana, ¿sí? Entonces, para las investigaciones, lo que se ha hecho es buscar la boleta de pago del padre, ¿sí? Es así donde pues la madre va ya sea el ministerio o el centro de labores del padre, a exigir justamente que le entreguen la boleta de pago, ¿no? Una copia, aunque sea algo. Pero este local no le va a dar, ¿no? Es información confidencial, ¿no? Pero la madre dice, ¿no? Yo estoy buscando esa boleta para que este señor realice la pensión de alimentos a su hijo. No le da. Entonces, ¿qué hace la madre? Pues la madre va a aplicar la acción de habeas data, ¿no? Porque recordemos que esa información es valiosa para que pues no se siga vulnerando el derecho de un niño. Muy importante. Va ante un juez, le explica lo detallado, ¿no? A qué se debe que quiere pedir la boleta. Y es así que pues el juez determina, ¿no? Que sí, efectivamente es muy importante la información que se está pidiendo, ¿no? Para pues ayudarle en ello. Y es así que el juez determina que se le dé esa boleta, ¿no? Mediante una resolución, mediante un oficio, ¿no? A ambas partes, tanto la madre como al centro de labores del padre. Y pues así obtiene la madre justamente ello, ¿no? Otro caso aquí, por ejemplo, no tengo una hija que está en un colegio de educación inicial y hace 2 años se mencionaba por los medios que el programa Caliwarma estaba viendo productos en mal estado, ¿no?
inclusive pues algunos ya pasados de fecha de vencimiento. Fue así que yo como padre busco saber si es que en verdad esta empresa está haciendo ello, ¿no? Si tiene los productos de calidad sin ningún inconveniente. Voy ante la directora del colegio y le pido, ¿no?, la información. Directora, quisiera saber cuál es la empresa que está dando el Caliwarma aquí. ¿Qué me dice la directora? No, señor padre de familia, no se puede porque es información confidencial. Bueno, pues me voy ante un juez y aplico mi acción de habeas data, ¿no? Le explico al juez por qué estoy pidiendo, ¿no? Porque justamente se podría vulnerar, ¿no?, los derechos de mi hija, en este caso de salud, hasta la vida inclusive. El juez investiga, efectivamente es importante, la información requerida, y mando un oficio tanto a la directora como a mi persona, ¿no?, para que se me entregue la información. Muy bien, ese con respecto al primer punto, ¿no? Información, pero ojo, solamente entidades públicas, ¿no? Cualquier entidad pública. ¿Qué te dice el segundo punto? A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, ojo, públicos o privados, no suministra información que afecte la intimidad personal y familiar. ¿Cómo se entiende esto? Por ejemplo, tuve un familiar, ¿no?, que lamentablemente falleció en una noche, y fui justamente al lugar de los hechos y me percaté que al frente, donde había sido atropellado mi familiar, que lamentablemente perdió la vida, había una cámara de un restaurante que pues se observaba que fijaba pues ahí en el lugar de los hechos. Yo al día siguiente voy a este restaurante para exigirle pues que me den las grabaciones, ya que es muy importante para la investigación, ¿no?, para determinar quién fue el que hizo ello. El señor, ¿no?, el dueño, dice, no, es información personal, no se le damos a nadie, ¿no? Bueno, pues yo nuevamente me voy ante un juez y aplico mi acción de habeas data, ¿no? En este caso, lo pido porque se ha vulnerado el derecho de un familiar y queremos saber quién es el responsable. El juez va a determinar, efectivamente, si es importante esa información, esa cámara, esos videos, para determinar ello, ¿no? El juez manda un oficio tanto al dueño del restaurante como a mi persona para que se cumpla ello. Muy bien. Vamos con la acción de cumplimiento contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo sin perjuicio de las responsabilidades de ley. ¿Sí? En la acción de cumplimiento, jóvenes, ¿no?, por ejemplo, esta garantía no solo persigue la vigencia del orden jurídico, sino que reclama concretamente el cumplimiento de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Perú, ¿no? O sea, en otras palabras, que se cumpla lo dictaminado por la Constitución, ¿sí?, que se cumpla, o inclusive, ¿no?, que se cumpla lo dictaminado en un proceso judicial, ¿no?, lo dispuesto por un juez. Hablaba, por ejemplo, aquí en el caso de el habeas data sobre la directora, ¿no? El juez determinó que me dé la información, pero la directora dijo que no te voy a dar. Pero ahí el juez ha dicho, no te voy a dar, me dice. Entonces yo aplico aquí mi acción de cumplimiento, que se cumpla lo dictaminado por el juez. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Acá tenemos, chicos, ahora dos nuevas garantías: la acción de inconstitucionalidad y la acción popular, ¿no? Es importante, jóvenes, diferenciar estos dos, porque muchas veces ha habido equivocaciones, ¿ya? Muy importante. Vamos con la primera, acción de inconstitucionalidad. Contra las normas que tienen rango de ley que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. Por ejemplo, decreto legislativo, decreto de urgencia, tratados, reglamento del Congreso, normas regionales de ordenanza general o ordenanzas municipales. O sea, todo esto, estas normativas de rango ley, si contradicen la Constitución, ¿qué aplicamos? La acción de inconstitucionalidad. ¿Sí? Voy a repetir. Cuando una norma rango ley contradice a la Constitución, se aplica esta garantía, acción de inconstitucionalidad. Muy bien. Y de acción popular, contra las normas de menor jerarquía, cualquiera que sea la autoridad de la que emane, ya sea porque contraviene a la Constitución o a las leyes, por la forma o por el fondo, como puede ser reglamentos, normas administrativas, resoluciones, decretos de carácter general. En otras palabras, la acción popular es cuando una norma
de rango administrativo, no rango ley, una norma administrativa, contradice a una ley o inclusive a la propia Constitución. ¿Qué tipo de normas? Reglamentos, ¿no? Las que estamos aquí, resoluciones, decretos de carácter general. He traído aquí una imagen adicional para diferenciar ello. Acá está. Recordemos entonces que la Constitución es nuestra carta magna, no, lo más importante, está por encima de todo, ¿cierto? Acá está nuestra Constitución. Luego pues están los tratados, las leyes, ¿no? Como te mencionaba, normas de rango ley, normas de rango ley. Inclusive acá tenemos pues las dadas por los municipios, las ordenanzas municipales, chicos. ¿Qué, profesor? Un municipio, una municipalidad puede generar una ley, una norma de rango ley, sí. ¿Cómo se llaman? Las ordenanzas municipales. Pero recuerda que esta ordenanza municipal solo va a ser acatada, por así decirlo, en su propia jurisdicción, ¿no? Si se aplica una ordenanza municipal en Breña, solo se va a aplicar en Breña, ¿no? No va a ser respetada o acatada en Lince o San Miguel, ¿no? Solamente en Breña, ¿ya? Muy importante. Entonces, acá tenemos las normas de rango ley. Y por abajo, en esta parte inferior, las normas de rango administrativo, ¿no? Administrativo. A ver, entonces, si una norma, por ejemplo, una ley dictaminada por el Congreso contradice a la Constitución, ¿qué puedo aplicar? ¿Qué garantía aplico? Una norma de rango ley dada por el Congreso contradice a la Constitución, ¿qué garantía constitucional aplico? A ver, si una norma de rango ley contradice el Congreso, ¿qué garantía aplico? Claro, ¿no? La acción de inconstitucionalidad. ¿Sí? Ahora, profesor, ¿y quién puede pedir esa acción de inconstitucionalidad? Cualquier persona no. Lo pide los poderes del Estado. ¿Sí? Los pide los poderes del Estado. Pero también la población, pero con un 25% de la población electoral. Ya, o sea, no cualquiera, mira, pues no, un solo individuo no puede pedirlo, ¿no? Un solo ciudadano no puede pedirlo. Tiene que ser justamente llenar firmas para que pueda justamente pedir esa acción de inconstitucionalidad. Hace poco, por ejemplo, ¿no? El Congreso ha dictaminado una ley, ¿no? En la cual ya promulgó, ¿no? Ya se promulgó la ley en la cual se pide que se le pague un bono a los aportantes de la ONP, ¿cierto? ONP. Pero, ¿qué dice el Poder Ejecutivo? Esa ley es inconstitucional porque el Congreso no tiene pues esta acción de generar pues pagos, ¿no? Ellos no generan pagos el Congreso, ¿sí? Lo dice ¿dónde? En la Constitución, ellos no generan pagos. Entonces, esa ley que el Congreso ha promulgado es inconstitucional, se aplica, ¿no? Hace poco se ha aplicado, ¿no? El Poder Ejecutivo ha aplicado esa acción de inconstitucionalidad, ¿sí? Claro, tiene que ser por firma, sí. Los ciudadanos se tienen que reunir y tienen que firmar para corroborar justamente si han llegado a la meta. Y recordemos que la acción popular, ¿sí? La acción popular es cuando una norma de rango administrativo, o sea, no tienen rango ley, no tienen rango ley, contradice a una ley o inclusive a la propia Constitución, ¿sí? A ver, un ejemplo. En el colegio, ¿sí? En el colegio, el director generó, pues, las normas para el año 2022, ¿no? Un ejemplo, normas para el año 2022, donde se estipula que el estudiante, primero, debe venir bien uniformado, con tu camisa color blanca, ¿no? Y tu pantalón color gris, tus zapatos negritos. Debe venir hombres, cabello corto, ¿no? Militar. Y mujeres, pues, con trencitas, ¿no? Con su lazo, su moño, etcétera. Bien uniformados. La entrada va a ser a las 7:55, ¿ya? Si llega después, ya no ingresas. Esa es una norma dada por un colegio, ¿sí? Un colegio, director. Es una norma administrativa, un colegio.
Entonces los padres de familia pues preocupados porque no tienen plata para comprar un uniforme, para comprar pues los accesorios, zapatos, etcétera, o inclusive los niños trabajan en el campo y en la madrugada y llegan tarde a su casa, ¿no? Y recién se aparecen con lejos a las 8:30, a las 9. Entonces esos chicos pues ya no van a entrar. Los padres preocupados, ¿no? Fue ahí donde un padre dice, ¿no? Hay que aplicar una acción popular. ¿Y por qué dicen? ¿Qué es eso, no? Se aplica la acción popular cuando una norma administrativa contradice una ley. ¿Y qué ley está contradiciendo, no? La ley de educación, en la cual te dice que no hay ninguna restricción para el estudiante a que pueda ingresar al colegio, ¿no? Así no tenga uniforme, puede ir por calle. Así no tenga plata para cortarse el pelo, puede ir con pelo largo, ¿no? O así llegue tarde, puede ingresar. O sea, ningún estudiante tiene que quedarse afuera. Así lo dice la ley de educación. Se está contradiciendo con una ley. Entonces, se aplica la acción popular. Lo puede aplicar, pues, una persona, un grupo de personas, no hay problema, ¿no? En la acción popular sí lo aplica una sola persona, inclusive. ¿Sí? Muy bien. Otro caso, ya para que quede bien claro. Ponte que en un hospital, el director de ese hospital decide, mira, este acto que va a hacer. Yo solamente, este hospital solamente va a atender a personas hasta los 50 años, ¿no? Hasta máximo 50 años. Los mayores ya no, se van a otro hospital, ¿no? Hay hospitales geriátricos por ahí, ¿no? Es un hospital público, ¿eh? Pero el director ha establecido eso, ¿no? Entonces hay mucha población adulta está reclamando, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Es ahí donde se aplica, pues, una acción popular, porque justamente está contradiciendo una ley, ¿no? La ley de salud, la cual te dice que se tiene que atender a todos por igual, ¿sí? Ya sea por la edad, por el sexo, etc. Entonces, ahí se aplica la acción popular. La acción popular, chicos, no se tiene que tener firmas, ¿sí? En la acción inconstitucional, si es que la población quiere aplicarlo, sí se tiene que cumplir firmas. No, solamente en las públicas se aplica esto, ¿no? En las públicas. Las públicas, nada más. Muy bien, ahora sí, ¿dónde estábamos? Bien, chicos, como te mencionaba, no te vayas a confundir que por lo común es estas dos garantías que siempre vienen en los exámenes y siempre son los que se están confundiendo, chicos, ¿ya? Si hemos visto la diferencia de cada uno de ellos, ¿no? Acá tenemos inclusive algunos ejemplos, ¿no? Este reglamento, norma administrativa, resolución, el decreto de carácter general, estos, si contradicen una ley o a la propia Constitución, que aplicamos acción popular. Y si un decreto legislativo, un decreto de urgencia, tratado, reglamento del Congreso, normas regionales, de ordenanza general o ordenanza municipal, contradicen a la Constitución, que aplicamos la acción de inconstitucionalidad. Muy bien, sigamos. Vamos ahora con lo que concierne a la Convención sobre los Derechos del Niño. Ya te mencionaba que a partir de los 18 años, en el Perú y muchos países, ¿no? Ya no eres considerado un niño, sino un ciudadano. Donde tienes vas a obtener mayores derechos, como por ejemplo el elegir y ser elegido, ¿no? Y también más deberes, ¿no? En la cual, por ejemplo, pagar tus impuestos, ¿no? ¿Qué te dice? Fue adoptada por la Asamblea de la ONU un 20 de noviembre de 1989. Reconoce que los niños, seres humanos menores de 18 años, son individuos con derechos de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones, ¿sí? Es muy fundamental lo que nos menciona. Los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, jóvenes. Vamos con el primero, a la no discriminación, ¿sí? Ningún niño debe ser discriminado, ya sea por su condición etnológica, económica, ¿no? Etcétera. Nadie debe ser discriminado. Es por eso, jóvenes, es por eso que observamos, por ejemplo, en los colegios, ojo, en los colegios, en los últimos 3 años, un aumento de estudiantes de nacionalidad ¿qué? Venezolana. Inclusive se ha visto, jóvenes, se ha visto que muchas madres peruanas reclamando en la puerta, ¿no? En los medios televisivos, ¿cómo es posible que le dé vacante a esta persona, a este venezolano, y a mi hijo que es peruano? No. Bueno, pues déjeme decirle que como el Perú está dentro de esta convención
de los derechos del niño, o sea, que respeta esta convención y respeta los derechos, tiene que respetar también sus principios. En este caso, a la no discriminación. ¿Sí? No se puede discriminar por nacionalidad. Ese niño tiene que estudiar, así sea la nacionalidad que se fuera, ¿no? Se matricula. Si llega primero, ¿no? Si llega puntual, uno primero se matricula, no hay problema. Eso está pasando, chicos, ¿no? Todos los niños y niñas tienen los mismos derechos, en todo caso, en todo momento y sin excepciones. No importa su color de piel, su religión, su precedencia o las ideas de sus padres. ¿Sí? Es también importante, ¿no? ¿Qué más? La participación. Los menores de edad tienen derecho a ser consultados sobre la situación que les afecte, ya que sus opiniones sean tomadas en cuenta. A ver, aquí algunos ejemplos de participación, ¿no? Hay una discusión entre los padres, familia ahí, discutiendo, peleando verbalmente, ¿no? Entonces el chico, pues el niñito, ¿no? El hijo quiere opinar, quiere decir algo, ¿no? Y el que dice el padre, por lo común, ¿no? Sale acá, mocoso, ¿no? Tú no te metas. No es un asunto tuyo, ¿no? O sea, no le dan, pues, ese criterio, ¿no? De que pueda participar, qué opina sobre esto, ¿no? De su familia, ¿no? Es muy importante su participación. E inclusive, ¿no? Cuando hay separación de una relación, ¿no? Entre padres, el juez también busca que el menor de edad, ¿no? El hijo o hija, decida, pues, ¿no? Con quién quedarse. O sea, también es un punto que observa la justicia en el Perú, ¿no? Cuando hay separación y ambos padres desean quedarse con el hijo, también el hijo tiene, pues, ahí un poco de participación, ¿no? En quién quedarse, ¿no? El juez le dice, ¿con quién quieres quedarte y por qué? ¿No? O sea, ahí busca justamente ello, ¿no? Su participación. Digamos, el interés superior del niño. Cualquier decisión, ley o política que pueda afectar a la infancia tiene que tener en cuenta que es lo mejor para los niños y las niñas, ¿no? ¿Qué es lo mejor? El interés superior del niño, chicos. Si tú pones a la balanza el derecho de un padre y a la otra balanza el derecho de su hijo, ¿cuál es el que tiene mayor peso, no? El del hijo, claro está, ¿no? Porque justamente, bien dice acá, ¿no? Es el interés superior del niño. Si un padre, ¿no? Por no dar, por ejemplo, por no dar pensión de alimentos, ¿no? Dice, pero yo voy a estudiar mi derecho de educación, ¿no? Toda la plata que tengo en mi trabajo voy a invertir en mi educación, no puedo dar, no tengo plata. Es ahí donde el juez dice, ¿no? Señor, déjame decirle que aquí en el Perú hemos firmado la Convención del Niño y uno de los principios es el interés superior del niño, o sea que su educación aún no tiene tanto peso como la de la alimentación de su hijo. ¿Sí? Así que, por favor, entregue el dinero, ¿no? Entonces, ahí tú ves un poco la relación que existe, ¿no? O sea, es muy importante ese punto. Y por último, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Todos los niños y niñas tienen derecho a vivir, a desarrollarse y a alcanzar su máximo potencial en la vida, ¿no? Es uno de estos principios, es este principio, chicos, de por qué en el Perú no se acepta, pues, el aborto, ¿sí? El aborto en el Perú, de manera general, no está aceptado, salvo el caso de que la madre esté en peligro de vida, ¿no? Pero por hacer violentada a la madre, ¿no? Por un abuso, por un ladrón u otra persona, no puede abortar, porque justamente, como te vuelvo a mencionar, hemos firmado esta convención y uno de los principios es esto, ¿no? El derecho a la vida del niño. Así que no se permite el aborto. En algunos países, pues, se está permitiendo, ya que, pues, o bien no han firmado o bien se han salido de esta convención, ¿no? Esta convención está buscando justamente que se respete estos 4 principios. Bueno, chicos, vamos con los ejercicios. ¿Tienes alguna pregunta, inquietud sobre cívica? ¿Algún inconveniente? Muy bien, vamos entonces con los ejercicios. A ver por ahí. Allá de frente.
Jesús es un joven universitario de 18 años que está preocupado porque su padre le ha comunicado que ya no le depositará la pensión de alimentos. Según el caso expuesto, el padre de Jesús está violando sus derechos. La respuesta, claro, ¿no? Muchos están diciendo ahora la letra de, efectivamente, ¿no? La letra de sí, porque los derechos de Jesús son incondicionales e interdependientes. Recuerda que si el hijo estudia, ¿no? En el ámbito ya universitario, se aplica pues esta pensión de alimentos hasta los 28 años, jóvenes, 28 años. A ver, aquí me dice, ¿no? Profesor, en el caso en que en las redes circule información personal, ¿se aplica Bias Data para quitar la información? Sí, si está vulnerando tu derecho, ¿no? Tu privacidad, claro que sí, ¿no? Y claro, primero también hay que saber identificar quién es el que ha puesto información, ¿no? Porque hay muchas páginas donde pues de manera anónima uno puede subir, ¿no? Es lamentable también. Cuando dice que la acción de amparo no procede contra normas legales ni resoluciones judiciales de procedimiento regular, ¿a qué se...? Ah, ya, mira, ¿qué sucede, no? La acción de amparo procede cuando el juez o una ley no hayan intervenido previamente. El caso, por ejemplo, de la paisana Jacinta, ¿no? Un grupo de pobladores de la región andina fue a reclamar, ¿no? Aplicó su acción de amparo, porque pues esta imagen, este personaje, hacía burla, ¿no? La forma de vestir, la forma de caminar, ¿no? Etcétera, hacia la población andina. Y ellos aplicaron la acción de amparo, ¿no? Porque pues se están siendo discriminados. El juez que determinó que es un personaje ficticio, ¿no? Que no representa a nadie, a ninguna persona de la región de la sierra, ¿no? No tendría por qué sentirse discriminados. O sea, el juez ya determinó eso, ¿no? Si una persona quiere nuevamente aplicar, por ejemplo, una acción de amparo contra ese personaje, ya no va a poder, porque ya hay un procedimiento regular, o sea, que hay una resolución, una normativa que el juez ha determinado que no es discriminatorio, ¿sí? Entonces, si en un acto donde no hay nada de eso, ¿se puede aplicar? Sí se puede aplicar, ¿no? Y posiblemente se acepte la acción de amparo. Pero si hay una norma, hay una ley, hay una resolución de un juez que dice lo contrario, es como un escudo, ¿no? Que si tu acción de amparo se aplica, va a rebotar, no se va a dar. ¿Sí? Ok. Vamos con el ejercicio 2. Establezca la relación correcta entre las generaciones de los derechos humanos por los casos propuestos. Primera generación, segunda y tercera, ¿no? China envía médicos a Perú para unir esfuerzos en la lucha contra el COVID-19. B. Jóvenes protestan en la Plaza Mayor del Cusco contra las pruebas rápidas. C. Los pacientes por COVID-19 son atendidos eficientemente en ICA. Aquí te tienes que dar cuenta mucho. Recuerda que cuando hablamos de los derechos de la primera generación, eran derechos individuales, ¿cierto? Políticos. En la segunda generación, derechos colectivos, ¿no? Y tercera generación, derechos colectivos, pero también solidarios. O sea, sobre esos puntitos, sobre todo, hay que darnos cuenta. A ver, vamos a activar una breve encuesta sobre esta pregunta, a ver si tenemos la idea clara. A ver, pongan su respuesta, chicos. ¿Qué opinas de esta pregunta? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, vamos entonces. Hay dudas, ¿no? Hay dudas, un poco de dudas aquí en esta pregunta. Vamos con la primera, ¿no? La primera generación. ¿Con cuál sería? ¿Con cuál sería la primera generación? Jóvenes protestan en la Plaza Mayor del Cusco contra las pruebas rápidas, ¿no? Recuerda que, a ver aquí, vamos una vez a ver. Aquí está, ¿no? En la primera generación, ¿qué derechos teníamos? Civiles y políticos, ¿no? A la vida, integridad, la libertad de opinión, la conciencia y la religión, ¿no? Este puntito es interesante, ¿no? A libertad de opinión. Por ejemplo, dicen que la vacuna no es eficiente, que las pruebas rápidas no ayudan nada.
Entonces tiene mucho que ver, jóvenes, con este punto, ¿no? Jóvenes protestan en la Plaza Mayor de Cusco contra las pruebas rápidas. O bien sea porque no ayudan nada a esas pruebas rápidas, o bien sea porque no hay suficientes pruebas rápidas, ¿no? Hay una protesta por parte de este grupo de jóvenes. Uno, letra, la B, ¿no? 1B. Dos, la segunda generación. ¿Cuál sería? China envía médicos al Perú para unir esfuerzos en la lucha contra el coronavirus. No. Sería la C. Los pacientes por el COVID son atendidos eficientemente en ICA, ¿no? ¿Qué quiere decir aquí? Recuerda, pues, ¿no? El derecho de la seguridad social, ¿no? Que le hemos tenido justamente en esta segunda generación. Aquí está, ¿no? A la seguridad social, ¿cierto? O sea, que los hospitales tengan las condiciones mínimas en las cuales se pueda atender la población, ¿no? Seguridad social. Entonces, la segunda es la letra C. Y la tercera tiene que ver con la A, ¿no? China envía médicos a Perú para unir esfuerzos en la lucha contra el COVID-19, ¿no? Entonces, aquí, sobre todo, recuerda que eran derechos de solidaridad, ¿no? Derechos de solidaridad. La respuesta aquí en la pregunta 2 es la letra C, ¿no? 2, letra C. Ejercicio 3. Pedro trabaja en una empresa de seguros y fue despedido arbitrariamente después de 20 años de servicio tras un proceso judicial. El juez ha determinado que sea repuesto al segundo trabajo, pero el dueño de la empresa se niega rotundamente a recibirlo. ¿Qué garantía constitucional procede en esta situación? Nuevamente una encuesta, chicos, a ver cómo estamos. A ver, aquí por el chat me están poniendo ya. La B. A ver, la D, la B y la D. ¿No? La letra B, ¿no? Aquí es la letra B, chicos, ¿no? Que se cumpla lo que ha determinado el juez, ¿sí? Que se cumpla lo que ha determinado el juez. Acción de cumplimiento. Si el juez dice que tengo que reanudar nuevamente mi puesto de trabajo, tengo que justamente hacer cumplir eso. Si el dueño no quiere, hago mi acción de cumplimiento, ¿no? Y vamos a otro caso con esta pregunta, ¿no? Si es que el trabajador, mira, por 20 años ha laborado, ¿no? Y es despedido arbitrariamente, no sabe por qué ha sido despedido. ¿Qué garantía aplico para que pueda restablecer mi puesto de trabajo? De manera rápida, para que se haga justicia. Claro, ¿no? La acción de amparo, ¿no? La acción de amparo. Derecho al trabajo. Bien, chicos, vamos ahora con la pregunta 4. En una familia, los padres comunican a sus hijos que realizarán un viaje. Uno de los niños pregunta si puede elegir el lugar. El padre le responde con un grito que no, porque es una decisión absoluta y exclusiva de ellos. Del caso descrito, ¿qué principios de los derechos del niño se estarían vulnerando, jóvenes? ¿Qué principios? A, la participación infantil. Claro, ¿no? 1, ese es verdadero. 2, a la vida no tiene nada que ver aquí. 3, al interés superior del niño. Claro, también, ¿no? Muy importante. Y 4, a la supervivencia tampoco tiene que ver, ¿no? Aquí la respuesta es la letra A. ¿Sí? Repetimos entonces cívica. 1, letra D. 2, letra C. 3, letra B. Y 4, letra A. Chicos. Bien, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Recuerda que es muy importante, jóvenes, que tengas a la mano pues tu constitución en este curso, ¿no? Y en geografía, vuelvo a recalcar que siempre nos demos cuenta de los temas que estamos hablando porque se van a relacionar con los temas subsiguientes, ¿no? Muy importante. ¿Alguna otra duda aquí, jóvenes? Consulta. De geografía, ¿lograron copiar las alternativas? Bueno, repito, ya. Geografía, 1, letra C. 2, letra C también. 3, A y 4, D. En geografía, 1, C, 2, C, 3, A y 4, D. Jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Y también, pues, espero que pasen
una linda Navidad, chicos, y recordar, jóvenes, que cuál es el verdadero significado de la Navidad, ¿no? ¿Qué es lo importante a celebrar, ¿no? Sobre todo en este contexto en el que nos encontramos, chicos. Nos vemos a la próxima semana, si Dios quiere, ¿no? Si Dios quiere. Hasta luego.